Yo les comentaba la vez anterior que pues esto de algún modo ya lo hemos trabajado, nada más que pues ahora ya lo estamos formalizando, ¿no? Lo estamos poniendo ya más general para cualquier transformación entre cualquier sistema de coordenadas. Ujú. Entonces, bueno, definimos lo que son las coordenadas curvilíneas, lo que son las transformaciones de coordenadas, y habíamos platicado que nos íbamos a enfocar solamente en las coordenadas curvilíneas que sean ortogonales, porque no todas lo son, pero las que sí son ortogonales son las que son más fáciles de trabajar y las que se utilizan más, pues, a la hora de resolver problemas. Vimos lo que son las curvas coordenadas, lo que son las superficies coordenadas, vimos unos ejemplos, ¿no? Platicamos que las superficies coordenadas en el sistema de coordenadas rectangulares pues son planos, ¿no? Los planos coordenados XY, YZ y XZ. Y las curvas coordenadas pues son los ejes X, Y y Z. Ujú. Vimos también el ejemplo de coordenadas esféricas, en donde las superficies coordenadas son esferas, conos y semiplanos. Y las curvas coordenadas son circunferencias y rectas. Y bueno, aquí empezó lo bueno. Empezamos a calcular vectores unitarios en el sistema curvilíneo. ¿Y cómo le hicimos? Pues recordando la definición de la derivada parcial y también recordando su interpretación geométrica. Recuerden que la interpretación geométrica de la derivada parcial, pues es que nos da la tangente a cierta curva en el espacio en cierto punto, ¿no? Y así fue como lo definimos. El vector unitario tangente, pues va a ser la derivada parcial de nuestro vector de posición respecto a cualquiera de las coordenadas que nos interese, dividido entre su norma, pues para que sea unitario. Y aquí está, ¿no? Tenemos lo mismo para todas las direcciones, U1, U2 y U3. Entonces, en coordenadas esféricas, por ejemplo, U1 pues sería ρ, U2 sería teta y U3 sería phi. Y de hecho lo hicimos, me parece, ahorita tal vez llego más abajo. Estas normas, como son tan importantes, les pusimos un nombre, les llamamos H, y dijimos que se llama factor de escala, ¿se acuerdan? Entonces, bueno, en términos del factor de escala, pues tenemos nuestros vectores tangentes como el factor de escala multiplicado por su vector unitario. Y aquí está el ejemplo. ¿Se acuerdan? Habíamos hecho un ejemplo para coordenadas esféricas. Encontramos los tres vectores, E1, E2 y E3. Ahí está. Y encontramos los tres factores de escala también. El H rho resultó ser 1, el H teta resultó ser rho seno de phi, y el H phi resultó ser rho. Entonces, bueno, dijimos que en general todos los factores de escala para cualquier sistema de coordenadas los íbamos a calcular como la norma de la derivada parcial del vector de posición respecto a la coordenada en la que estemos interesados. Y ahí nos habíamos quedado. Habíamos empezado también a platicar que si nosotros calculamos el gradiente de alguna de las curvas coordenadas, también tiene una interpretación geométrica, perdón, también tiene una interpretación geométrica que nos va a dar pues el vector normal a las superficies coordenadas. Y bueno, entonces definimos los vectores unitarios en esa dirección con una E mayúscula y ahora se van a definir pues como el gradiente de nuestra curva coordenada, o de nuestra superficie coordenada, perdón, entre su norma. Entonces, bueno, en general habíamos definido estos vectores E mayúscula como el gradiente de la coordenada UI entre su norma. Y cualquiera de estos vectores pues va a ser normal a la superficie coordenada en el punto P. Hasta ahí nos quedamos. ¿Tienen alguna duda de esto antes de que continuemos? ¿Ya lo recordaron? Fíjense que hace rato que estaba por empezar la clase, eh, estaba yo reflexionando sobre el curso, sobre todo lo que hemos vivido, porque no sé si se acuerdan por ahí de, ¿qué será? Agosto, estábamos definiendo qué cosa es un vector.
¿no? Tal vez fue en septiembre. No, sí, seguro fue en agosto. Estábamos definiendo qué cosa es un vector. Y miren hasta dónde hemos llegado. Entonces, pues creo que nos ha ido bastante bien. Vamos a continuar. Sigue siendo el mismo tema. Transformaciones de coordenadas. Vamos a continuar. Entonces, recordando todo lo que acabo de platicar y lo que acabo de recordar que vimos la semana pasada, resulta que para cada punto en algún sistema curvilíneo en el que estemos trabajando, vamos a tener dos conjuntos de vectores, ¿verdad? El conjunto de vectores que son tangentes a las superficies coordenadas y el conjunto de vectores que son normales a las superficies coordenadas. Entonces, déjenme anotarlo por ahí. Entonces, aquí está el primer conjunto. Son los vectores unitarios E1, E2 y E3 que son tangentes a las curvas coordenadas. Pero por otro lado tenemos las E mayúsculas, ¿verdad? Entonces tenemos E1, E2 y E3 normales a las superficies coordenadas. Este párrafo que acabo de escribir es como para resumir todo lo que hemos visto la semana pasada. Ahora voy a hacer un esquema. Pues para que veamos geométricamente en dónde se localizan estos 6 vectores, ¿no? Uy. Entonces, fíjense, quiero que me sigan respecto al significado que tiene esta gráfica que voy a hacer. Ahí tengo mi sistema de coordenadas X, Y, Z. Ujú. Entonces, yo podría tener otro sistema de coordenadas curvilíneas, lo voy a dibujar más o menos así, donde esta es la coordenada U3, esta es la coordenada U2, y esta es la coordenada U1. Entonces ya ahí están los dos. Ahora, fíjense ustedes en los vectores que vamos a dibujar. Aquí voy a tener E1, que es tangente, ¿ya vieron? A la curva coordenada U3. Luego voy a tener aquí el vector E2, tangente a la curva coordenada U2. Aquí me equivoqué, no es E1, es E3, porque es tangente a la curva coordenada E3. Y finalmente vamos a tener un vector E1 que va a ser tangente a la curva coordenada U1.
Ahí imaginen ustedes que son tangentes, ¿no? Ujú. Ahora, aquí para dibujar los E mayúsculas, pues está más difícil porque esos deben de ser normales a las superficies coordenadas. Entonces, vamos a ver. Los voy a poner con otro color. E3, que va a ser normal a la superficie U3. Luego por acá tengo E1, que va a ser normal a la superficie U1. Y por acá tengo el U2, E2, perdón, que debe ser normal a la superficie U2. Aquí el E3 puedo cambiarlo de lugar para que se vea mejor. Ahí, ¿no? ¿Ya vieron? Entonces, E1, E2 y E3 minúsculas son tangentes a las curvas coordenadas. Y más o menos se ve, pues también tiene mucho que ver lo chafa de mi dibujo, ¿verdad? Y E1, E2 y E3 mayúsculas son normales a las superficies coordenadas. Y ahora aquí viene lo bueno. Resulta que estos tres vectores, o estos seis vectores, estos dos conjuntos de tres vectores, solamente bajo una condición van a ser idénticos. Si el sistema de coordenadas es ortogonal, no tengo ni que preocuparme por calcular primero E1, E2 y E3 mayúscula y E1, E2 y E3 minúscula, porque van a ser iguales. Entonces eso nos acaba de reducir el trabajo a la mitad. Ya nada más calculo 3 en vez de 6, ¿no? Entonces los conjuntos EI y EI son idénticos. Sí, y solo si el sistema de coordenadas curvilíneas es ortogonal. Menos mal que en este curso jamás nos van a interesar los sistemas de coordenadas curvilíneas que no sean ortogonales. Entonces ya pueden respirar tranquilos. Todos los sistemas de coordenadas que veamos en este curso, que manejemos de aquí en adelante, van a ser ortogonales. ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario hasta acá? Tanto cholo para decir que van a hacer lo mismo, ¿verdad? Bueno, esto de aquí lo enmarqué porque es súper importante. ¿Sale? Ok. Entonces, ¿cómo voy a representar un vector en términos de estos vectores unitarios? Pues bien sencillo. Así.
tal y como lo hacíamos en el sistema de coordenadas rectangulares. Nada más ahí recuerden que E1, E2 y E3 pues eran I, J y K, ¿no? Recuerden, lo que estamos haciendo es generalizar todo lo que ya sabíamos. Ujú. Ahora, si los quisiéramos escribir en términos de los otros, así. Y ustedes me dirán, ¿por qué A1, A2 y A3 son diferentes? Es decir, unas son mayúsculas y otras son minúsculas. Pues porque en general, recuerden, en general, los dos conjuntos de vectores unitarios no son los mismos. En general. Ya en la práctica, cuando nosotros hagamos ejercicios, pues sí lo van a hacer. Ujú. Por lo tanto, pues sus coeficientes, los valores de las A's, pues no tienen por qué ser iguales, ¿verdad? Por eso es que los pongo diferentes. Al ponerlos diferentes, estoy diciendo que esto es lo más general que puede haber. Entonces, donde A1, A2, A3, A1, A2 y A3 son las componentes respectivas de A en cada sistema. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Algo que quieran que repita o algo que no haya quedado claro? Díganme, por favor. Que de momento ya todo bien. Sí, ok, gracias, Efraín. Sí, lo que pasa es que ahorita todavía estamos como muy abstractos, ¿no? Tal vez ya cuando lo empecemos a poner en práctica van a tener más dudas. Ok, ahora acuérdense ustedes que EI, en términos de quién está dado, pues en términos de la parcial de R respecto a la coordenada UI, y que EI mayúscula está dado en términos, bueno, aproximado, ¿no? Porque falta el factor de escala. Está dado en términos del gradiente de UI. Entonces, si nosotros quisiéramos escribir cualquier vector en términos de estos vectores, que en general no son unitarios, pues también se puede hacer, ¿no? Y se hace de la siguiente manera. Ahora, ¿cuál es la característica de estos vectores básicos que acabo de escribir? Pues que no están normalizados, ¿verdad? Entonces, en general no son unitarios. Y la representación quedaría así. Ujú. Entonces, fíjense, aquí las Cs pues van a ser de nuevo las componentes del vector y estos son los vectores básicos que vamos a tomar como la base. Ahora, usando la otra base, nos quedaría una cosa así.
¿Por qué no? Pues de que se puede, se puede. Lo que les estoy tratando de decir con esta ecuación es que no necesariamente los vectores de la base, los vectores básicos, deben ser unitarios. Esa es la única diferencia entre estas dos ecuaciones. Entre estas dos ecuaciones que están enmarcadas, la única diferencia es que en la primera, en la de arriba, los vectores básicos están normalizados, son unitarios, y en la de abajo no. Ujú. Ahí saben que lo escribí mal. Déjenme corregirlo. Déjenme corregirlo. Entonces esto es C1, alfa 1, C2, alfa 2, C3, alfa 3. Ajá, esto es dado en términos de R, pero también en términos de el gradiente. Ahora sí, C minúscula 1, gradiente de 1, más C minúscula 2, gradiente de U2, más C minúscula 3, gradiente de U3. Y aquí vamos a tener C1, beta 1. Ahora sí lo marco. ¿Ya vieron? Ahí lo único que hice fue nombrar alfa 1, alfa 2 y alfa 3 como las derivadas parciales de R respecto a cada una de las coordenadas y nombrar el gradiente de U1, el gradiente de U2 y el gradiente de U3 como beta 1, beta 2 y beta 3. Es lo único que hice. Entonces, como les decía, estos dos vectores son exactamente iguales que estos dos vectores de acá. Es el mismo vector, pero representados en diferentes bases. Me imagino que en sus cursos de álgebra, en su curso de álgebra lineal ya vieron cambio de base. Ya vieron que un vector, el que sea, se puede escribir en todas las bases que a ustedes se les ocurra y va a seguir siendo el mismo vector por más diferente que se vea. ¿Sí? ¿O no? Sí. Bien, entonces. Ahora, estas Cs, estos componentes, tienen nombre. Entonces, fíjense, esta C mayúscula se llaman componentes contravariantes. Componentes contravariantes de A. Y las C minúsculas se llaman componentes covariantes de A. Oye. Son solo nombres. Ahorita no me voy a ahondar en decirles de dónde salen esa terminología, porque pues no es el objetivo de este curso y nosotros tenemos que seguir avanzando. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta acá? Pues simplemente hemos escrito nuestro vector arbitrario A de cuatro formas diferentes, ¿ya vieron? Primero en términos de los vectores unitarios y luego en términos de los vectores no necesariamente unitarios. Ahora, recuerden, si el sistema de coordenadas curvilíneas aparte es ortogonal, solo vamos a tener dos ecuaciones, porque aquí en este caso las alfas y las betas son iguales, y en el caso de arriba las C mayúsculas y las C minúsculas son iguales. Entonces solo va a haber dos casos. El caso en el que estudia mi vector en términos de vectores unitarios, o el caso en el que escriba mi vector en términos de vectores que no sean unitarios. ¿Vamos bien hasta acá?
Entonces, aquí está resumido la notación que acabo de introducir. Alfa, pues es la derivada de R respecto a UP, y beta es el gradiente de UP. Ujú. ¿Alguna pregunta o comentario? Con confianza, ya saben. ¿Se imaginaban? ¿Se imaginaban que de estar viendo en, ¿cuándo habrá sido? En agosto, que, pues un vector yo lo puedo escribir mediante una combinación lineal de sus componentes rectangulares? ¿Se imaginaban que después de definir esta notación íbamos a llegar a este grado de abstracción? ¿Qué les parece? Es un progreso muy grande, ¿no? Así es, deben de sentirse orgullosos de ustedes mismos, porque yo les dije al principio del semestre, el objetivo de este curso es que ustedes manejen los vectores al derecho y al revés. Entonces, obviamente, lo que veamos hasta el último día de clases no es todo lo que se debe de saber de vectores, pero pues estamos muy cerca. Entonces, tómense un respiro y siéntanse orgullosos de su progreso, porque yo sí estoy orgulloso de ustedes. Y sobre todo estoy orgulloso porque hubo personas que en este segundo examen salieron mucho mejor que en el primero. Eso quiere decir que vamos progresando. Vale, voy a continuar. Ahora vamos a hablar de una cosa que se llama el jacobiano. ¿Alguien ya había escuchado mencionar esa palabrilla? Que cuando yo estaba en la licenciatura fue nuestra palabra dominguera como 2 o 3 años. ¿Ya lo habían escuchado o no? Lo vi de rojo en algún libro de texto. Ok. Bueno, es que déjenme contarles. Creo que es una matriz de derivadas parciales, ¿no? Sí, exacto. Y ahorita la voy a definir y vamos a ver también para qué sirve. Pero les voy a contar la anécdota. Cuando yo estaba en la licenciatura, en segundo semestre llevábamos mecánica y la doctora Norma Bagatella siempre daba un PAFI. ¿Sí saben qué es un PAFI? Es como un curso de regularización, aparte de las materias que uno lleva, que duraba como unas 2 semanas sobre vectores. Entonces llegaba la doctora Norma y ya todo bien, ¿no? Pero de repente, después de ver lo que se supone que uno debe de saber de vectores en segundo semestre, se ponía a hablarnos de integrales triples y cosas así, ¿no? Y entonces, cuando intentó calcular el volumen de una esfera usando integrales triples que nadie entendió porque pues, estábamos en segundo, mencionó al jacobiano. Y pues yo creo que se nos quedó pegada la palabrita y ya nunca nos la pudimos quitar, ¿no? Pero bueno, el jacobiano pues es un tema más avanzado que uno ya debe de ver después de haber visto derivadas parciales. Y pues imagínense, nosotros en aquel entonces llevábamos cálculo en varias, cuarto semestre. A ustedes les quitaron iniciación al cálculo. O sea, ahorita que están en tercero, deberían estar llevando integral en una variable. Porque les digo, les quitaron una materia. Y ya cuando llegamos a cálculo de integral en varias variables con la maestra Marta, pues nosotros todavía traíamos el jacobiano en la cabeza y le preguntamos que qué era y fue así de, no, pues aguanten, o sea, en algún momento del curso vamos a llegar a verlo, pero todavía no. Entonces, en aquel entonces el jacobiano lo vimos en quinto semestre, porque no existía esta materia, pero lo vimos bien en quinto semestre después de que nos lo mencionaron en segundo y que pues ni sabíamos qué era, ni para qué servía, ni nada de eso. Entonces, bueno, a la maestra Marta hasta le daba coraje cada vez que le preguntamos, entonces eso es el jacobiano. No, eso no es el jacobiano. En fin, es una anécdota de cuando yo estaba en la licenciatura. Para definir el jacobiano, lo primero que tengo que hacer es enunciar un teorema
que cuando estaba preparando la clase intenté preparar la demostración, pero me di cuenta que no valía mucho la pena pues que la hiciéramos en la clase porque es ya de cálculo más avanzado. Tal vez la hagamos y yo les doy integral en varias, pero dice así. Lo que estoy escribiendo puede parecer un poco confuso y enredado, ahorita lo explico y se los digo aparte en palabras más sencillas de entender para que vean la importancia. Si relacionamos función límite por medio de la ecuación. Fin. Y sin demostración. Por ahora. ¿Qué significa esto? Significa que si yo calculo el triple producto escalar de mis tres vectores gradiente de cada una de las superficies coordenadas y me da igual a 0, esa condición es necesaria y suficiente para que las tres superficies coordenadas estén relacionadas funcionalmente mediante una ecuación. Y ustedes me dirán, ajá, ¿y eso qué? Ah, pues eso significa que disculpen, que esta transformación de coordenadas no es buena. No es una buena transformación de coordenadas. Yo no puedo ir de unas coordenadas a las otras y de regreso. Vamos a tener problemas. Entonces, vamos a ponerlo aquí en español. Esto significa que la transformación no es invertible. Y por lo tanto, no es una buena transformación. Ay, qué feo. Qué feo estoy escribiendo ahora. No es una buena transformación. Entonces es más importante de lo que parece, ¿no? Porque necesitamos que nuestras transformaciones sean invertibles, que sean biyectivas. No es biyectiva, perdón, aquí me equivoqué. Biyectiva. ¿Se acuerdan también que la semana pasada habíamos platicado de eso? Que la transformación debe de ser biyectiva. Es decir, que todos los elementos del primer conjunto estén relacionados con todos los elementos del segundo conjunto y aparte que estén relacionados con un solo elemento. Entonces, aquí ya mueren nuestras ilusiones de ponernos a inventar transformaciones de coordenadas a diestra y siniestra. Resulta que proponer sistemas de coordenadas es muy sencillo. Yo ahorita podría hacerlo. Por ejemplo, no sé, podría yo decir, pues X es igual a U sobre B. Y es igual a U por B. Y Z es igual a U
más D. Y ya, bien chido, tengo mi transformación de coordenadas. Ahora, la pregunta es, ¿esa transformación de coordenadas es una buena transformación? ¿Es biyectiva? ¿Es invertible? ¿Puedo encontrar U y B en términos de X y Y? Pues no lo sé. Existe un elemento matemático que me permite saberlo. Y eso es el jacobiano. Entonces podemos escribir la condición que nos da el teorema como el determinante. A ver, ayúdenme a escribirla como un determinante. Entonces tengo el primer renglón, ¿cómo me queda? La parcial de UI respecto a X. La parcial de U1 respecto a Y. Y la parcial de U1 respecto a Z. Luego el segundo, la parcial de U2 respecto a X, la parcial de U2 respecto a Y, la parcial de U2 respecto a Z. Y el último renglón, la parcial de U3 respecto a X, la parcial de U3 respecto a Y, la parcial de U3 respecto a Z. ¿Están de acuerdo? ¿Sí se acuerdan que podíamos escribir el triple producto escalar como un determinante? Bueno, pues esto es el jacobiano. Entonces lo vamos a denotar de la siguiente manera. Se denota. Hay dos notaciones. Yo ahorita les voy a decir cuál es mi preferida y la que vamos a usar. O y se llama jacobiano de 1, 2 o 3 respecto a X, Y, Z. Ahí lo tienen. Este es el jacobiano. Entonces, ¿para qué me sirve el jacobiano? Si ya me está diciendo el teorema, me voy a subir tantito, ahorita le vuelvo a bajar para que lo copien. Si ya me está diciendo el teorema que si el jacobiano es 0, entonces no tengo una buena transformación de coordenadas, entonces precisamente para eso me va a servir el jacobiano. Cada vez que yo intente proponer una transformación de coordenadas, imagínense, no sé, que ya ustedes están haciendo su tesis y dicen, pues las coordenadas de Rocha, ¿no? Y entonces mete Efraín su sistema de coordenadas. Lo primero que tiene que hacer es calcular el jacobiano y verificar que sea diferente de 0. Si el jacobiano es diferente de 0, Efraín puede continuar haciendo su tesis. Si no es si es igual a 0, pues híjole, va a tener que buscar otro sistema de coordenadas. ¿Sí se entiende para qué sirve el jacobiano? ¿Sí se entiende lo que es el jacobiano? A ver, los escucho. Sí. Me recuerda un poco a lo que habíamos en álgebra lineal, que poníamos los vectores, bueno, como vectores columnas en un determinante, y si veíamos que el determinante era nulo, entonces significaba que eran linealmente dependientes, entonces no podía ser una base para la transformación o algo así. Bien, José. Entonces, sí, me Bien. recuerda cómo se era eso. Es exactamente lo mismo. Súper. Es exactamente lo mismo. Gracias por haberlo comentado. Es exactamente lo mismo. Y ahí está. Si este determinante es 0, U1, U2 y U3 están relacionados funcionalmente.
son linealmente dependientes, es dicho de otra manera. Súper. Excelente tu comentario, Efraín, gracias. Todo tiene una relación. Claro. Bueno, pues esta definición yo le tengo mucho cariño, así que la voy a enmarcar. Sobre todo porque después de que eres tan joven y escuchas una palabra que te apantalla y luego ves lo que realmente es, te quedas así de, nada más era eso. O sea, tanta emoción del jacobiano, que el jacobiano esto y aquello para esto. Pero bueno, ahí está. Ese es el jacobiano. Y para eso nos va a servir. Para saber si una transformación de coordenadas es una buena transformación y la podemos utilizar o no. Y esto, les decía, lo vamos a retomar en cálculo integral en varias variables. Se las dé yo o se las dé quien se las dé, lo tienen que usar. Porque hay un tema que es cambio de variables en integrales dobles. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es el jacobiano. Y de hecho, el jacobiano, perdón, va metido dentro de la integral. Pero bueno, eso ya lo verán el próximo semestre. Entonces, la conclusión de todo este relajo que estamos haciendo ahorita, por lo tanto, si el jacobiano es diferente de cero, entonces la transformación es 1 a 1. Podemos invertirla y utilizarla. Más le vale a todos nuestros jacobianos que sean diferentes de cero. Y este párrafo igual lo voy a enmarcar porque aquí se resume todo lo que acabamos de platicar. Cuando estudien y vean este cuadro morado van a decir, ahí está. Eso es lo que me tengo que acordar. ¿Y qué les parece si lo ponemos en práctica con un ejemplo? Vamos a verificar que la transformación de coordenadas rectangulares a cilíndricas, que ya la hemos utilizado muchas veces, sea biunívoca, porque fíjense, llevamos ya varios meses usándola y ni siquiera sabemos si realmente sirve, ¿no? Bueno, ahorita lo vamos a verificar. Vamos a verificar que es biunívoca y por lo tanto puede ser invertible. Entonces, a ver, ¿alguien se acuerda de cómo eran las coordenadas rectangulares en términos de las cilíndricas? ¿X es igual a qué? Voy coseno de teta. Ujú. Y, R. Seno de teta. Ujú. Y Z, pues es ella misma, ¿verdad? Entonces calculemos el jacobiano. Vamos a calcular el jacobiano de X, Y, Z respecto a R, teta, Z. Vamos a escribirlo, entonces fíjense.
En el primer renglón van a ser las derivadas de x respecto a todas las variables. ¿Ya vieron? En el segundo renglón, las derivadas de y respecto a todas las variables. Y en el último renglón, las derivadas de z respecto a todas las variables. A ver, ayúdenme. ¿Cuánto es la derivada de x respecto a r? Coseno de teta. Ujú. ¿Cuánto es la derivada de x respecto a teta? Menos r seno de teta. Ujú. ¿Y la derivada de x respecto a z? Sí. 0. Muy bien. Ahora, segundo renglón. La derivada de y respecto a r. Seno de teta. La derivada de y respecto a teta. R coseno de teta. Ujú. Y la derivada de z, perdón, de y respecto a z. Cero. Y finalmente, la derivada de z respecto a r, pues z solamente depende de z, ¿verdad? Entonces estas dos son ceros. Y la derivada de z respecto a z, pues es 1. Listo, vamos a calcular ese determinante. Entonces, Si ese fuera cero ya no funciona, ¿verdad? no, ya no. Exacto. Ese uno no salva. Sí. Entonces aquí me queda r coseno de teta 0, 0, 1. Ajá, exacto, porque aquí sería 0 también. Todo. Luego, menos, pero hay un más, entonces más r seno de teta por seno 0, 0, 1. Se Más. podría expandir por la última fila, ¿no? También, sí, tienes toda la razón. Bueno, ya lo empecé así, déjame terminarlo, pero sí tienes razón. Coseno de teta por r coseno de teta menos 0 es r seno de teta por seno de teta menos 0. Esto es igual a r coseno cuadrado de teta más r seno cuadrado de teta. Si yo factorizo la r, me queda es igual a r. Entonces, el jacobiano de coordenadas cilíndricas es r. ¿Esa r de dónde proviene? Es la misma r que coordenadas polares, ¿verdad? Recuerden ustedes que r cuadrada es igual a x cuadrada más y cuadrada. Eso quiere decir que, ¿cuál es la única posibilidad en la que r puede ser 0? En el origen. Exacto, en el origen. A ver, han hablado varias personas y no se me va a pasar. El primero fue Daniel, luego Paulina y ahora Irving. En el origen. Ahora, afortunadamente, el origen es el mismo en todos los sistemas de coordenadas. Si no fuera el mismo, tendríamos una traslación. Entonces, fíjense que en el origen no importa que se nos anule el jacobiano, porque es el origen. Va a coincidir para todos los sistemas de coordenadas. ¿Sí lo ven? Y para todos los demás valores de x y de y de z, r va a tener un valor distinto de 0. ¿Sí lo ven? Menos en el origen. Déjenme concluir entonces. Por lo tanto, la transformación es biunívoca excepto
R es igual a 0. En cualquier otro punto, es invertible y por lo tanto puede ser utilizada sin problema. Y listo. Entonces, en el origen no va a haber controversia. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿O algún comentario? ¿Sí vieron cómo se calcula el jacobiano? Ahora, ¿qué pasa si hubiéramos hecho el jacobiano de r teta z respecto a x, y, z? Pues hubiera sido lo mismo, nada más que ahora tendríamos derivada de r respecto a x, y, z, derivada de teta respecto a x, y, z, y derivada de z respecto a x, y, z. Estas ecuaciones ya no nos hubieran servido. Ya, ahora hubiéramos tenido que ocupar las que ya sabemos, ¿no? R es igual a x cuadrado más y cuadrado raíz, y teta es igual al arco tangente de y sobre x. Y bueno, z igual a z. Eso sí se queda igual. ¿Sí? Entonces, esto que estoy escribiendo en rosa hubiera sido si hubiéramos calculado el jacobiano de r teta z respecto a x, y, z. ¿Sí ven la diferencia? Es como al revés, es la transformación inversa, de hecho. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo bien o todo mal? Y todo entendible hasta ahorita. Ay, creo que ya borré algo que no debía, ¿verdad? Sí, esto no. Ahí está. Sale. Pues vamos al descanso y nos vemos en 10 minutos, ¿les parece? Ok. Sale, ahorita nos vemos.
¿Ya andan de regreso? Se dejó de compartir la Sí. pantalla. Ya se ve de nuevo, ¿verdad? Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta o algún comentario? Entonces, ¿para qué sirve el jacobiano? Para ver si una transformación es invertible. Ujú. Si no fuera invertible, pues la desecho. Ya ni me molesto en seguir trabajando con ella. Vamos a continuar con otro subtema. Aquí porque le puse 7, 5. Esta es la unidad 5, 5.5. Sale, vamos a ver entonces ahora el tema 5.6, que es longitud de arco y volumen. Ujú. Entonces, bueno, esto de la longitud del arco y el volumen es muy sencillo. A ver si lo podemos ir siguiendo con calma. Entonces, ¿se acuerdan cómo escribíamos de forma vectorial un vector de posición? Teníamos R, que dependía de X, Y y Z. ¿Se acuerdan? Para calcular la longitud de R, la diferencial de R, nos calculábamos esto. ¿Se acuerdan? Esta era la diferencial. La longitud de arco. Pues algo similar va a pasar en coordenadas curvilíneas. Entonces vamos a hacerlo. Ahora, pues nuestro vector de posición, en vez de depender solamente de X, Y y Z, pues depende de todas las variables. Las variables nuevas, ¿no? U1, U2 y U3. Entonces, pues podemos escribir su diferencial de la misma forma. Aquí tendríamos la parcial de R respecto a 1 de U1 más la parcial de R respecto a U2 de U2 más la parcial de R respecto a U3 de U3. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Ahora quiero que observen estos coeficientes. ¿Qué cosas son estos coeficientes? ¿A qué eran igual? A ver, revisen sus apuntes. Es H, Ajá. ¿Qué más? la norma Así, ¿no? AC. Sí, acuérdense que H es la norma de R respecto a UI. Pero ya lo habíamos definido como H, por eso yo lo escribo así. Ujú. Entonces recuerden ustedes que si quieren recordarlo así mejor,
Los vectores unitarios los definimos como la derivada de r respecto a la variable que nos interesa entre su norma. Pero su norma la definimos como h. Así, ¿no? Entonces, esta relación, por favor, no la olviden, porque la vamos a seguir utilizando. Ok, como se cumple esto, entonces, ¿cómo me quedaría de R? Pues me quedaría H1, E1, D1, más H2, E2, DU2, más H3, E3, DU3. ¿Están de acuerdo? Recuerden, esta ecuación es clave. Hay que recordarla bien. Ok, ya tengo la diferencial de R. Ahora, ¿se acuerdan cómo se definía la diferencial de longitud de arco? ¿Alguien se acuerda? Bueno, si no se acuerdan, recuerden ustedes que la diferencial longitud de arco se calcula a partir de esa ecuación. TS cuadrada es la diferencial longitud de arco, el elemento de línea le vamos a llamar, y va a estar dado como el producto escalar de la diferencial del vector de posición consigo mismo. Ujú. Ahora, antes de continuar, quiero hacer aquí una llamada. Ojo, para sistemas ortogonales, EI.EJ, ¿a qué va a ser igual? Si I y J son diferentes. ¿A qué va a ser igual EI.EJ? ¿Y a qué va a ser igual EI.EI? 0 y 1. Ujú. Claro. Entonces, si yo multiplico, si yo hago el producto escalar de EI con EJ, cuando I es diferente de J, tengo 0. Si yo tengo el mismo vector, hago su producto escalar, pues me va a dar 1. Ya habíamos definido esto con un símbolo, ¿se acuerdan? La delta de Kronecker. Ujú. Entonces, esta es la llamada, nada más para que lo recuerden, porque en el cálculo que estamos por hacer, pues se va a necesitar. Ok, entonces, ¿qué cálculo vamos a hacer? Pues vamos a calcular el elemento de línea, la longitud de arco. Ujú. Y para ello vamos a hacer dr.dr. Tomando en cuenta esto que acabo de escribir aquí, ¿cómo me quedaría el primer término? ¿Quién me lo dice? ¿Nadie? Pues es la primera componente por sí misma. Sería H1, E1, E1 punto, E1. ¿Sí o no? Ahí al cuadrado. Luego, 1 con 2 y con 3, ¿cuánto me va a dar? ¿Cuánto me va a dar? 1 con 2 y 3.
Es lo mismo, ¿no? Pero con subíndices 2 y 3. Ajá, pero aquí estoy multiplicando el 1 por 2 y 3. Ahorita me pasó a los demás. Aquí fíjate, multipliqué 1 con 1. Me da eso. Pero si yo multiplico 1 con 2 y 3, ¿qué me va a dar? Sería 0, ¿no? Ujú, 0. Entonces me paso al 2. H2 al cuadrado. D2 al cuadrado. E2 punto E2. Ahí 2 con 1 y con 3 también me va a dar 0, por eso no los escribo. Y finalmente, H3 al cuadrado, D3 al cuadrado, E3.E3. Ya sabemos que E1.E1, E2.E2 y E3.E3 es 1. Por lo tanto, mi diferencial longitud de arco me va a quedar H1 al cuadrado, D1 al cuadrado, más H2 al cuadrado, D2 al cuadrado, más H3 al cuadrado, DU3 al cuadrado. No hay bronca. Me quedan al cuadrado los términos, las diferenciales de las variables que tengamos y sus elementos, sus factores de escala también al cuadrado. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Por qué coordenadas esféricas? Porque ya la clase pasada habíamos calculado las h's. Entonces, por favor, búsquenlas en sus apuntes y díganme sus valores, por favor. Vamos a calcular la diferencial longitud de arco o elemento de línea para coordenadas esféricas. Entonces, tenemos ρ, teta y phi. H rho, H teta y H phi. A ver, revisen sus apuntes, por favor. Esas las calculamos la vez anterior. Díganme cuánto nos dio. H rho, ¿cuánto nos dio? Uno. Ok. H teta. Rho seno de phi. Y H rho. H phi, perdón. Ay, ¿dónde está H phi? Ah, Rho. Sale. Gracias, Paulina. Sí. No me sale. Ahorita lo escribo, permítanme. Ahí está. Esos son mis tres factores de escala en coordenadas esféricas, ya los habíamos calculado. Pues lo único que tenemos que hacer ahora es sustituir. Entonces, ds cuadrada es igual a 1 al cuadrado de rho cuadrado más rho seno de phi al cuadrado de teta cuadrado más rho al cuadrado de phi cuadrado. Nos queda de rho cuadrado más rho cuadrado seno cuadrado de phi de teta más rho cuadrado de phi cuadrado. Y listo. Ese es mi elemento de línea o de longitud de arco para Profe, coordenar. le faltó el cuadrado al de teto. Gracias. Listo. ¿Ya vieron? Entonces, esta formulita vale para todos los sistemas de coordenadas. Y nosotros ya sabemos cómo calcular las h's, entonces ya no hay nada que no podamos hacer.
¿Sale? ¿Tienen alguna pregunta o comentario hasta acá? ¿No? ¿Todo bien? Profe, yo tengo una duda. Dime. ¿Por qué la diferencial de longitud de arco de S se determina así? Ujú. Es una definición. Así está definida. Es la norma al cuadrado del vector de posición. Es decir, ¿qué tanto mide? Es una distancia. Ok. Ahora, fíjate, nosotros tenemos en coordenadas rectangulares, por ejemplo, este vector, ¿no? Que es dr. Pero si yo quiero calcular su distancia en coordenadas rectangulares, pues es una distancia recta, ¿no? ¿Cómo la mido? Pues con su norma, la magnitud del vector. Entonces, la magnitud de este vector, ¿cuánto mide? Se calcula así, su norma. Pero como estamos en coordenadas curvilíneas, podemos tener un vector así. Y de todos modos, yo necesito saber cuánto mide. Y aplica lo mismo. Ujú. El cuadrado, bueno, y si le saco la raíz, pues ya es la distancia. ¿Sí lo ven? Sí, ya me acordé. La longitud de arco es simplemente qué tanto mide. Así Ujú. Ya, gracias. de nada. Sale. Ahora, ¿qué pasa si lo quisiéramos hacer a lo largo de una de las curvas coordenadas? Pues resulta que si yo lo quisiera hacer a lo largo de la curva U1, por ejemplo, pues las otras dos son constantes, ¿no? ¿Qué pasaría? Pues me desaparecen los últimos dos términos. Déjenme escribirlo. Ese es como un caso especial. Pues ahí simplemente dr sería el primer término, ¿no? Si U2 y U3 son constantes, pues me queda solo el primer término que es H1 de U1, U1, y entonces ds1 al cuadrado, pues sería H1 al cuadrado de 1 al cuadrado. Entonces esta es la diferencial de longitud de arco a lo largo de 1 en un punto P. ¿Ya vieron? La diferencia entre esta ecuación y la que habíamos utilizado antes es que esta es muy específica. Es a lo largo de la curva U1. Como vamos a lo largo de la curva U1, vamos midiendo la distancia que hay entre la curva U1. Las curvas U2 y U3 son constantes, por lo tanto esos términos pues, se vuelven cero, ¿no? Acuérdense que la diferencial de una constante es cero. Y bueno, para las otras dos es análogo. Entonces tenemos para U2 y para U3. Para U2 pues tendríamos ds2. Ya habiéndole sacado la raíz, pues sería d2, de U2. Y ds3 sería h3 de U3. ¿Sí se entiende la diferencia? Aquí estoy en una de las curvas coordenadas.
Es como cuando estamos en coordenadas rectangulares. No debería de hacer esto porque pues ya debemos acostumbrarnos a pensar en otros sistemas de coordenadas que no son los rectangulares, pero bueno, creo que verlo en las que ya conocemos y manejamos bien ayuda, ¿no? Es más fácil visualizarlo. Entonces, fíjense, si yo me voy midiendo a lo largo del eje X, ¿quién va cambiando? Pues X, ¿no? ¿Quiénes se quedan constantes? Y y Z. Es exactamente lo mismo. Si yo me muevo a lo largo del eje Y, pues lo mismo. La Y es la única que va cambiando. Es la única que va aumentando su distancia. X y Z están constantes. Y aquí lo mismo. Me voy moviendo hacia arriba, hacia arriba y hacia arriba. Y X y Y se quedan en el mismo valor constante. Por lo tanto, pues la distancia solo depende de Z. Aquí la distancia solo depende de Y. Aquí la distancia solo depende de Y y de X. Esta sería de S3, de S1 y de S2. Pero ojo, eso solo sucede si nos estamos moviendo sobre una de las curvas coordenadas. Si es un vector arbitrario, pues ahí sí. ds cuadrada es igual a dr punto tr. ¿Sí se ve más claro así? Sí. Vale. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No se me han perdido? ¿Todavía? Bueno, conste, si ustedes no me detienen, yo no me detengo. Ahora, ya vimos el elemento de longitud de arco. Ahora vamos a ver el elemento de volumen. Y para ello quiero, ahora sí, necesito un esquema. Y quiero pedirles que lo observen con muchísimo cuidado. Entonces, si yo tengo mis vectores básicos, E1, E2 y E3, que coincidan con los ejes de coordenadas X, Y y Z, ¿qué sólido puedo formar? ¿Puedo formar un sólido ahí? Si sí, díganme cuál. Podría ser un cubo de radio 1. Bueno, de largo 1. Ok, sí. Déjenme tratar de cerrarlo. Más o menos, ¿no? Ok, ahí estamos en coordenadas rectangulares. ¿Cómo le hago para calcular el volumen de ese cubo? Recuerden cuando recién empezábamos a ver vectores, que una de las operaciones vectoriales nos daba el volumen. ¿Qué operación? Triple producto punto. El triple producto escalar, ¿no? Ujú. Entonces, el volumen de este cubo pues va a estar dado por E1.E2 cruce 3. Ahora, ¿qué pasa si yo me traslado
a un sistema de coordenadas más general, en donde aquí tengo mi curva coordenada U2, mi curva coordenada U3 y mi curva coordenada U1. Pues lo vamos a generalizar. Entonces, yo aquí voy a tener un elemento de volumen también que se va a formar. Ahora, recuerden ustedes, ya vimos hace un momento, para eso nos va a servir precisamente, cómo calcular la longitud de arco de cada una de las superficies, de las curvas coordenadas, perdón. Vamos con la U1, que es esta. ¿Están de acuerdo conmigo que ds1 es igual a h1 du1? Bueno, voy a llamarle dr para que lleve el vector. ¿Están de acuerdo? Esa va a ser la medida de ese pedacito de la curva. Luego en la U2 voy a tener H2 du2 E2. ¿Cuánto mide ese pedacito de la curva? Y finalmente en la U3 voy a tener dr3 es igual a H3 du3 E3. ¿Ya vieron? ¿Y cómo le hago? Ah, pues el volumen va a ser el triple producto escalar de esas tres vectores de posición. ¿Sí lo ven? Tengo tres vectores de posición en mis curvas coordenadas del nuevo sistema de referencias, del nuevo sistema de coordenadas. ¿Cómo le hago para calcular el volumen de ese pedazo? Pues igual que como lo hicimos en coordenadas rectangulares, haciendo el triple producto escalar. Entonces déjenme escribirlo. Entonces, acuérdense de lo que acabamos de decir. dr1 punto dr2 cruz dr3. Valor absoluto, porque si da negativo, pues entonces no es un volumen tiene que ser positivo. Vamos a ver. Sería H1 D1 D1 punto H2 D2 E2 cruz H3 D3 E3. ¿Están de acuerdo? Voy a reacomodar. Me quedé H1, H2, H3, D1, D2, D3, E1 punto E2 cruz E3. ¿Cuánto es E1 punto E2 cruz E3? A ver, háganlo súper rápido. Sería algo así. 1, 0, 0. La hago, a ver. 1 por 1, 0, 0, 1. 1 por 1 menos 0 es 1. ¿Ya vieron? E1 punto E2 cruz E3 es 1.
Por lo tanto, el elemento de volumen va a estar dado como H1, H2, H3, DU1, DU2, DU3. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Díganme algo. Necesito tiempo para digerirlo. Pero creo que sí, más o menos. Tengo la idea. Vale. Ahora, esto es lo único que les voy a decir del elemento de volumen por el momento, porque esto ya es totalmente, o sea, seguir adelante con esto es ya totalmente parte de cálculo integral en varias variables. Si se dan cuenta, aquí hay tres diferenciales multiplicándose, es definitivamente un elemento de volumen, y esto sirve justamente para definir las integrales triples. Pero bueno, eso ya lo verán después. Hasta este momento yo me voy a quedar hasta aquí y voy a seguir con algo que es que ya casi acabamos. Fíjense que ya casi acabamos la teoría y eso está súper bien porque toda la próxima semana nos la vamos a pasar haciendo ejercicios para que vean ustedes pues, cómo funciona todo esto. Y si me da tiempo, nos queda esta semana y otras dos. Si nos da tiempo, en la última semana les voy a mostrar algunas aplicaciones de análisis vectorial en temas de física más avanzados, por ejemplo en relatividad, que es de lo que yo sé, si nos da tiempo. Pero para ello tenemos que terminar de hacer ejercicios. Pero bueno, vamos a terminar esto haciendo un ejemplo. Encuentra el elemento de volumen. Para coordenadas esféricas. Entonces, fíjense, ya lo tenemos en general. Como el elemento de volumen es H1, H2, H3, DU1, DU2, DU3, pues DU1 va a ser de ρ, DU2 va a ser de teta y DU3 va a ser de phi. H-ρ ya habíamos dicho que es 1, H teta era ρ seno de phi y H phi era ρ. ¿Sí? Bueno, pues entonces el elemento de volumen va a ser igual a ρ cuadrada seno de phi de ρ de teta de phi. Y listo. Usé el ejemplo de coordenadas esféricas porque pues ya teníamos todo, ¿no? Ya habíamos calculado las h's. Ujú. Ahora, para pensar, y si no saben o no quieren responder, pues no pasa nada, solamente quiero que lo reflexionen. ¿Qué pasaría si yo integrara este elemento de volumen? ¿Qué encontraría? Sin miedo. Seguro es lo que están pensando. Ya la magnitud del volumen, ¿no? O sea, el puro volumen. Ajá, ¿el volumen de quién? Ah, ¿no una esfera? Súper, Efraín, muy vienes con todo. ¿Sí? Si yo integrara, así tal cual como está, este elemento de volumen en todo el... Perdón. En todo el espacio
considerando, claro, que ρ va de 0 a ρ, yo lo que encontraría es el volumen de una esfera de radio ρ. Pero bueno, eso ya se los digo nada más para emocionarlos el semestre que viene. No lo vamos a andar en este momento. ¿Alguna pregunta sobre el elemento de línea y el elemento de volumen? Repito, el elemento de línea sirve para medir distancias. Y las distancias no siempre las tenemos que medir en coordenadas rectangulares. Aquí está el ejemplo. Hay una distancia en coordenadas esféricas. Ujú. Y va a ser la misma. No tiene por qué cambiar. ¿Sale? Entonces, el elemento de línea sirve para medir distancias y el elemento de volumen pues sirve para medir volúmenes. Ujú. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Creo que no. Bueno. Conste. Viene lo bueno. Lo que ustedes llevaban esperando. El gradiente, divergencia y rotacional que habíamos estado calculando hasta este momento eran en coordenadas rectangulares. Ahora vamos a ver cómo se calculan en coordenadas curvilíneas. Entonces, en términos de coordenadas curvilíneas, ahora no se asusten, sé que hoy avanzamos muy rápido, pero es porque vimos solamente lo que nos falta de teoría. En la próxima semana, y yo creo que mañana comenzamos, vamos a estar haciendo ejercicios. Ya a la hora de hacer los ejercicios, ustedes van a ir viendo mejor pues, cómo se utilizan todas estas cosas. ¿Sale? Entonces voy a anotar una proposición. Recuerden ustedes que las proposiciones deben de demostrarse. Sin embargo, esta demostración la voy a dejar pendiente porque la vamos a hacer en los ejercicios, porque tenemos que hacer por ahí un par de cálculos antes que vamos a utilizar para esto. Ahorita solo las voy a poner como fórmulas. ¿Sale? Ahí van las fórmulas. Disculpen. Entonces, lo primero que vamos a calcular es pues, el gradiente de un campo escalar. Entonces, en coordenadas curvilíneas, el gradiente de un campo escalar va a estar dado de la siguiente manera.
¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Ya vieron? Pues los factores de escala. ¿Por qué? Porque resulta que en coordenadas rectangulares las h's valen 1, todas. Y E1, E2 y E3, ¿quiénes son? Pues I, J y K. ¿Ya vieron? Entonces esto se reduce a lo que ya conocíamos. Luego, número 2. La divergencia de un campo vectorial. Ay, no. Otra vez la alergia. La divergencia va a quedar algo así. Denme un minuto, ahorita regreso. Ya, perdón. Hoy sí le tocó chafear al profe. Disculpen. Les decía entonces la divergencia. Ahorita tómenla solamente como fórmulas, les decía. Voy a dejar la demostración pendiente. La vamos a hacer. ¿Ya vieron? Entonces aquí de nuevo, como H1, H2 y H3 valen 1 para las coordenadas rectangulares, pues retomamos la fórmula que ya conocían. ¿Ya vieron? Entonces aparece esto de nuevo. Esto también es nuevo. Y el número 3. El rotacional de A. Ok, lo voy a escribir un poco más abajo. Ya se estarán imaginando qué les voy a pedir que hagan con esto, ¿verdad? ¿Ya vieron? De nuevo aparecen los factores de escala. Si no estuvieran los factores de escala, pues sería la fórmula de rotacional que ya conocemos. Y finalmente, el número 4.
que es el laplaciano de phi. Entonces en el laplaciano tenemos 1 sobre h1, h2, h3, parcial respecto a 1, h2, h3, h1, parcial de phi respecto a 1, más parcial respecto a 2, h3, h1, entre h2, parcial de phi respecto a 2, más el último término, parcial respecto a 3, h1, h2, entre h3, parcial de phi respecto a 3. Y de nuevo, aquí si yo recuerdo que en coordenadas rectangulares esto vale 1, pues tengo la fórmula del laplaciano que ya conocíamos, ¿verdad? Ahora aquí, en demostración le voy a poner pendiente. Porque pendiente sí la vamos a hacer, pero necesitamos hacer un par de cálculos antes que nos van a ayudar a que se simplifique esto. Y lo vamos a hacer cuando estemos en los ejercicios. ¿Sale? Y bueno, aquí ya para terminar hoy voy a poner una pequeña nota de lo que subrayé en morado. Observemos que si H1 igual a H2 igual a H3 igual a 1 y E1 es I, E2 es J y E3 es K, entonces se reduce a las que ya conocíamos para coordenadas rectangulares. ¿Qué quiere decir esto? Pues que U1, U2 y U3 son X, Y y Z. Listo. Y yo creo que ahí le dejamos por ahí. ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario? Creo que la clase de hoy fue muchísima información para ustedes. Entonces, si pueden, al rato o en la noche o mañana temprano que tengan un ratito libre, denle una repasada. Ujú. Mañana les voy a hablar de algunos sistemas especiales y les voy a pedir que ustedes hagan algo y comenzamos con los ejercicios. ¿Les parece bien? Y hasta aquí llegaría la unidad 5. Entonces, mañana ejercicios, toda la próxima semana ejercicios. Si no acabamos, también la siguiente semana ejercicios. Si sí acabamos, les doy algunas aplicaciones chidas, como en relatividad o en mecánica cuántica. ¿Les parece? Mañana no hay clases. ¿Mañana no hay clases? Se suspenden por lo de las reuniones con los tutores. Ah, ok. ¿A poco? ¿A qué hora es lo de la...? Sí vi que lo mandaron, pero no... Pues dice que empieza a las 9. Sí, ya vi. Bueno, si terminan antes de las 11, ¿me avisan? ¿Me avisas, Nadia? Sí, claro. Y si no, pues nos vemos hasta la próxima semana. Pero si nos vemos hasta la próxima semana, pues entonces con más razón estudien todo esto último, porque pues como les decía, fue mucha información nueva, que no es nueva, pero, o sea, ya es todo, son puras cosas conocidas, pero que las estamos generalizando, ¿no? Para que pueda ser más ágil las sesiones de ejercicios. ¿Les parece bien? Entonces, pues eso sería todo por hoy. Gracias por conectarse. Espero que les haya gustado y disculpen a su profe chafa que le agarró el ataque de alergia a media clase. Nos vemos.
Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe.